Muy buenos días. El Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. En los días de José el Soñador, la familia de Israel, integrada por 70 personas, llegó a la tierra de Egipto. Ellos habitaron ahí por 430 años. Después de esto, ellos salieron de Egipto para ir a poseer la tierra de Canaán. Para entonces se habían multiplicado tanto que eran 600,000 hombres israelitas los que salieron de la tierra de Egipto, sin contar mujeres y niños, y además también una gran multitud de gente de toda clase que salieron con ellos. Para poseer la tierra de Canaán, debían expulsar a los habitantes de aquella tierra, lo cual no sería fácil, porque aquella tierra estaba habitada por gigantes, gente de gran estatura, además de valientes y poderosos guerreros. Así que para poseer la tierra de Canaán iban a necesitar dos cosas. Primeramente, la ayuda del Señor. Lo segundo, necesitaban mantenerse juntos y en armonía. Por lo tanto, deberían evitar toda acción que los alejara de Dios. Y también deberían evitar toda discordia entre ellos para mantenerse unidos. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo mantener a tanta gente juntos y en armonía? Bueno, pues la herramienta que Dios les proveyó para lograr esto fueron precisamente los 10 mandamientos. Así que 3 veces después de haber salido de Egipto, ellos se encontraban frente al monte Sinaí. Moisés subió a aquel monte y el Señor, en la cima del Sinaí, le entregó los 10 mandamientos, los cuales están registrados en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 17. Y estos 10 mandamientos integran la ley moral de Dios. Vamos a leerlo. Primer mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 3, el cual dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento se encuentra en los versículos 4 y 5, el cual ordena: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El tercer mandamiento está en el versículo 7 y ordena: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento está en los versículos del 8 al 10 y dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Note que los primeros 4 mandamientos enseñan la manera correcta de relacionarse con Dios, mientras que los otros 6 mandamientos nos enseñan la manera correcta de relacionarnos con las personas. Observe usted, el quinto mandamiento, el cual se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento está en el versículo 13 y ordena: no matarás. El séptimo mandamiento está en el versículo 14 y dice: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento enseña: no hurtarás. El noveno mandamiento, versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cabe señalar que cumplir simplemente los 10 mandamientos solo como que por obligación no es suficiente, sino que para agradar a Dios, al momento de cumplir los mandamientos, debemos hacerlo con la actitud correcta. Muchos fariseos en el tiempo de Jesús eran muy celosos de que se cumplieran estrictamente los mandamientos de Dios, pero lo hacían con una actitud equivocada. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 16. Leamos esta porción de la Escritura. Dice lo siguiente: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? La mayoría de los fariseos, con un corazón de piedra, exigían que se cumplieran al pie de la letra los 10 mandamientos, sin importarles si perjudicaban a alguien. Por eso, cuando un escriba se le acercó a Jesús para preguntarle: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 31, la Biblia dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El primer gran mandamiento que Jesús mencionó en esta porción de la Escritura se refiere a los primeros 4 mandamientos del Decálogo de Moisés. Y recordemos que aquellos primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, lo que Jesús quiere dar a entender aquí es que para cumplir los primeros 4 mandamientos es necesario que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Los siguientes 6 mandamientos ya hemos dicho que tienen que ver con la manera de relacionarnos con otras personas. Para cumplirlos, Jesús enseña que la actitud correcta que debemos manifestar es amar a las personas como a nosotros mismos. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29, dice lo siguiente: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, que en la medida en que damos amor a nuestro prójimo, también nos damos amor a nosotros mismos. Cuando amamos a alguien, es fácil respetarle a la luz de los 10 mandamientos. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10, lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo
ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando el Cristo glorificado envió su mensaje al pastor de la iglesia en Éfeso, el Señor Jesús reconoce definitivamente la buena labor del pastor. Pero en el versículo 4, el Señor le hace un reproche, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, diciéndole: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este pastor en realidad no había dejado de amar totalmente al Señor, pero comenzaba a hacerlo. Así que el Señor Jesucristo, en su gran misericordia, le muestra el camino de regreso para volver a su primer amor, para volver a encender ese amor por el Señor como estaba encendido al principio. En Apocalipsis 2:5, el Señor le muestra este camino de 3 pasos para regresar a su primer amor y una advertencia si no se arrepiente, diciendo así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Al parecer, este pastor de la iglesia de Éfeso no se arrepintió de haber descuidado su amor por Jesucristo. Como consecuencia, el Señor retiró su presencia de la iglesia y la iglesia se secó. Aquella iglesia que en sus inicios fue llena de la gloria de Dios, hoy solo quedan ruinas. Es muy peligroso descuidar nuestro amor por el Señor Jesucristo. Es muy peligroso alejarnos del amor a Cristo. Porque puede ser que, habiéndonos alejado, lleguemos a un punto en que ya no nos interese regresar a nuestro primer amor. Por lo tanto, lo mejor es velar, es cuidar que nuestro amor por el Señor siempre esté encendido. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10, nos enseña la fórmula para mantenernos enamorados del Señor, diciendo lo siguiente: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y a continuación dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Algunas personas piensan que para agradar a Dios, para demostrar su amor a Dios, solamente son necesarias las palabras y que no hace falta ninguna otra acción para manifestarle nuestro amor a Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo algo muy diferente en San Juan 14:21, diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La clave para poder guardar los 10 mandamientos se encuentra en el hecho de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto dijo Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el propósito de los 10 mandamientos es demostrar nuestro amor a Dios y a las personas. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, Pablo dijo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, Señor,
Te rogamos en el nombre de Jesús que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ese amor que proviene de ti, Señor, pueda madurar en nuestro corazón y conducirnos, Señor, a la acción. Padre, que seamos impulsados por tu amor, por ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Seamos impulsados para manifestar nuestro amor a ti y a las personas. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El Señor te bendiga.